Bueno, llegamos entonces a este concepto, el concepto de pH y pOH, un concepto que también va a ser eh, este, usado de manera estable en este curso. Vamos a estar todo el tiempo hablando del pH. Y en general vamos a estar hablando de funciones, las llamadas funciones o valores P. ¿Sí? Esto de pH viene de esto, que esto es una función P. ¿Qué es una función P? Y fíjense que a partir de este momento vamos a comenzar a darle aplicación a los logaritmos. Una función P matemáticamente, porque no es otra cosa que algo matemático, es eh, aplicarle un logaritmo de base 10 negativo a cualquier cosa. Así como está expresado acá, miren, por ejemplo, Px es aplicarle un logaritmo con signo negativo, un logaritmo común de base 10 a cualquier cosa que signifique X o que sea X. En este caso, como estamos en química y estamos hablando de concentraciones, esto sería el logaritmo negativo de la concentración de X y me va a servir para expresar, para expresar la concentración de cualquier cosa. La concentración, eso sí, molar, concentración en moles sobre litro de cualquier especie. ¿Para qué se hace eso? ¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja es que yo puedo expresar con números positivos pequeños una cantidad que varía en múltiplos de 10, con incluso órdenes incluso de magnitud mayor. Por ejemplo, ya a mí se me va a hacer mucho más cómodo representar tal vez una concentración de iones H+ que era de 0.000007. Ya yo si le hallo el logaritmo negativo a eso, me va a quedar un número mucho más sencillo de expresar, ¿sí? En la famosa, si estamos hablando del pH, en la famosa escala del pH que va o que se entiende de 0 a 14. Entonces, para el caso de los protones, o sea, la concentración de protones, o que también la podemos denominar en términos de concentración de ion hidronio, recuerden que es equivalente, ya dijimos hace un rato que esto y esto lo podemos expresar indistintamente de las dos maneras, ¿sí? O incluso la concentración de OH- de hidróxidos, entonces hablamos de pH para el primer caso y pOH cuando nos referimos a la concentración de iones hidróxido. ¿Qué es el pH y qué es el pOH entonces? Pues una manera diferente de representar la concentración de iones H+ y de iones OH-. Una manera diferente pero conveniente de representarlo. Miren entonces que ¿qué es el pH? El logaritmo negativo de la concentración de iones hidronio, que es lo mismo de iones H+, ¿no? ¿Y qué es el pOH? El logaritmo negativo de la concentración de iones hidróxido. ¿Ok? Miren ustedes, y esto no debería tener problema en entenderlo, que la concentración de iones hidronio, entonces yo lo puedo expresar en estos términos, ¿sí? Eso, vuelvo y digo, debería entenderse ya completamente, pues porque ya ustedes deben saber cómo se despejan variables de ecuaciones logarítmicas. Miren que aquí tengo un logaritmo, aquí tengo el pH, simplemente es pasar este signo negativo para acá, me queda ahora como un logaritmo simple, aplico la función antilogaritmo o la función inversa que es una potencia de base 10, pero tengo que hacerlo también de este lado. Entonces se me despeja la concentración de iones hidronio y que me queda de este lado pues 10 a la menos pH. Igual sucede con el pH, con el pOH, la misma cosa. Aquí les voy a enseñar otra relación importantísima que ocurre acá. Y es que el pH más el pOH suman 14, bueno, claro, a 25 grados centígrados. Por el momento les voy a pedir que simplemente crean en esto. Ya yo más adelante, por allá, cuando veamos equilibrio ácido-base, les demostraré esto, ¿sí? Ustedes se darán cuenta, oh, es cierto, lo que decía el profesor y lo que dice el libro, el pH más el pOH suman 14. Entonces, vean ustedes qué sucede con el pH, qué sucede con el pOH y con las concentraciones de iones hidronio y de iones hidróxido. Miren el pH. El pH resulta que, las concentraciones de hidronio resulta que cuando las convierto en pH, pues me pueden dar números entre 0 y 14, incluso algunos números entre -1
o algunos valores tan bajos como -1 o 15. Estos valores pues ya tal vez no tienen un significado muy importante, pues porque cuando para yo tener un valor de pH de -1 implicaría que la concentración de iones H más o de iones hidróneo estaría en 10 a la 1, es decir, en 10, o sea, 10 molar, 10 moles sobre litro, lo cual es bastante alto, muy alto, y no sé la verdad si hayan sustancias que puedan o que sean capaces de producir una concentración de iones H más tan alta, ¿sí? Y bueno, por acá que tenemos, miren que en la medida en que la concentración de iones hidróneo disminuye, porque miren que en lo que va aumentando el exponente de forma negativa, disminuye la concentración, el número va siendo cada vez más pequeño, miren lo que va pasando con el pH, se va poniendo más grande. Por eso es que las sustancias ácidas, es decir, las que liberan protones, son más ácidas en cuanto más liberan protones en solución acuosa, y en cuanto más liberan protones en solución acuosa, pues el pH se va haciendo menor. Entonces, una sustancia que produce un pH más bajo en comparación con otra, pues es más ácida, ¿sí? Y en la medida pues en que el pH se va haciendo alto, pues la sustancia se dice que se va comportando más como una base, ¿ok? Con el pOH podemos hacer algo similar. Miren la concentración de iones hidróxido cómo va disminuyendo en este sentido hacia abajo, y miren en ese mismo sentido el pOH cómo va aumentando. Es decir, pOHs pequeños representan bases que son, digamos, más fuertes que bases que me dan pOHs más grandes, porque miren que los hidróxidos que libera entonces están a menor concentración. Una sustancia que libera más iones hidróxido en solución acuosa que otra es más básica que esa sustancia. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar nosotros acá? Que para pH y pOH, digamos, es invertida la relación. Mayor concentración de iones H+, menor pH. Mayor concentración de iones OH-, menor pOH. ¿Ok? Y no lo vayan a confundir, miren que lo que se considera neutro está en 7, tanto para la escala de pH como para la escala de pOH. Y pues lo que está con pHs altos pero pOHs bajos, es mayor basicidad, y cuando tenemos pHs bajos y pOHs altos, pues entonces estamos aumentando la acidez. Entonces entiendan, familiarícense muy bien con estas escalas. Es algo fácil, pero puede de pronto enredar un poco, ¿no? Entonces ténganlo muy presente. Acá tenemos pues ya esa misma escala de pH. Bueno, se suele trabajar más con la escala de pH precisamente como para no andar enredando tanto las cosas, ¿no? Entonces, ustedes escuchan más hablar del pH. De hecho, uno mide el pH, uno no mide el pOH en el laboratorio, uno mide el pH. Y aquí pues tenemos una escala. Miren que pHs bajos, pHs altos acá, por lo tanto acá se incrementa la basicidad, acá disminuye la basicidad y aumenta la acidez. Y aquí tenemos pues algunas sustancias ubicadas en esa escala. Miren que dentro de lo más ácido por ahí encontramos ácido clorhídrico 1 molar, ¿sí? Tendría un pH de 0. Miren, los jugos gástricos tendrían pH de alrededor de 1.5, el jugo de limón así como alrededor de 2. Una gaseosa podría tener un pH hasta de 3, vean ustedes. El vinagre así también, el vinagre que pues básicamente es una solución de ácido acético en agua. El vino tinto por ahí entre 3 y 4, un poquito más arriba de 4 estaría la cerveza. El café, un café negro puro, pues tendría un pH de aproximadamente 5. Ya la leche, la saliva, fíjense que ya son pHs más regulados, están alrededor de 7, ya casi entre 6 y 7, ya están llegando a la neutralidad. ¿Qué está más cercano a la neutralidad? La sangre humana, las lágrimas, el agua de mar o la clara de huevo ya tienden incluso a ser un poquito más básicos ligeramente.
Y pues miren que dentro de lo básico ya encontramos, por ejemplo, una solución de bicarbonato de sodio. Ya tiene un pH alrededor de 9, por eso es que el bicarbonato de sodio se utiliza, digamos, en los Alka-Seltzers o en esas otras bebidas o productos se utilizan para regular el pH estomacal. Es básicamente eso lo que hace y es lo que disminuye la acidez estomacal, básicamente neutralizando el pH. Y miren, por ejemplo, el amoníaco que se utiliza para limpieza o el blanqueador que se utiliza para limpieza, miren que tienen pH bastante básicos, ya por encima de 12. Por acá, pues ya en 14 encontramos una solución de hidróxido de sodio 1 molar, lo cual sería una concentración bastante alta y con un pH de 14. Resolvamos un ejemplo entonces, calculemos la concentración de iones H+ y el pH de una solución de ácido clorhídrico 0.60 molar. Eso es una concentración alta de ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo hacemos para saber la concentración de H+ si la solución de ácido clorhídrico tiene una concentración de 0.60 molar? Bueno, aquí toca introducir un concepto y vamos a tener que hacerlo anticipadamente para poder entender y resolver este ejemplo. Vean esto, lo de un ácido fuerte. Entendamos lo que es un ácido fuerte. ¿Eso qué quiere decir? El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Pero bueno, o sea, ¿son ácidos fuertes qué? ¿Los ácidos que son más ácidos? Sí, exactamente, pero por esta razón. El ácido clorhídrico, como lo mostramos en una ecuación hace un rato, el ácido clorhídrico cuando lo disolvemos en agua, o el cloruro de hidrógeno cuando lo disolvemos en agua, porque miren que aquí está en su forma gaseosa, lo cual quiere decir que es cloruro de hidrógeno, no ácido clorhídrico todavía. Cuando lo disolvemos en agua, sí es ácido clorhídrico, pero el ácido clorhídrico, miren que como ácido va a liberar protones y el ácido clorhídrico, pues si le quitamos el protón, ya entonces nos queda ese ion cloruro. Noten ustedes que esta es una flecha en una sola dirección, ¿sí? No es como una por ahí que utilizamos, no sé si recuerdan, para el ácido carbónico que teníamos también una flecha en esta dirección. En este caso no, en este caso es solamente de una dirección la flecha, ¿sí? Esa flecha en una sola dirección lo que nos quiere decir es que la reacción ocurre solamente hacia ese lado y ocurre, como se diría, como se suele decir acá en química, a completitud. Es decir, la reacción ocurre completamente, ocurre al 100%. Es decir, que cuando tú pones ácido clorhídrico en agua, nada de ácido clorhídrico te va a quedar así. Todo, pero absolutamente todo, se va a convertir en esto, en iones hidrógeno acuosos, y en esto, en iones cloruro acuoso. Todo, absolutamente. Eso es una característica de los ácidos fuertes. Es decir, que si tú preparaste ácido clorhídrico 0.60 molar, ¿sí? Digamos que tenías 1 litro, eso quiere decir que pusiste 0.60 moles en esa solución. Todas esas 0.60 moles se convierten en 0.60 moles de iones hidrógeno y 0.060 moles de iones cloruro. Es decir, ¿cuál es la concentración de iones H+ en esa solución? Pues es la misma de la concentración a la cual fue preparado ese ácido. Es decir, la concentración de iones H+ es la misma concentración del ácido clorhídrico, del cloruro de hidrógeno, y eso es 0.60 molar, es decir, 0.60 moles sobre litro. ¿Sí? Ojo, esto aplica para todos los ácidos fuertes y también para las bases fuertes. En general, ácidos y bases fuertes, nosotros podemos asumir que la concentración del ácido y de la base va a ser la misma concentración entonces de los iones H+ o, si es una base, de los iones OH-. Siempre va a ser así.
Entonces, ¿cuál será el valor del pH? Pues ya yo sé que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de H+, por lo tanto el logaritmo negativo de 0.60 y eso me da 0.22, un pH bastante bajo, lo que deberíamos esperar para una solución de un ácido que tiene esa alta concentración, 0.60 molar. Fíjense que aquí no metí las unidades, porque como les había dicho en ocasiones anteriores, ponerle unidades a algo que sale de un logaritmo está como complicado, eso no tiene un significado muy preciso. Y miren que el resultado también lo dejé sin unidades. Sin embargo, bueno, el pH no tiene unidades en realidad, ¿sí? El pH un parámetro adimensional. Entonces es por eso que como que no nos complicamos la vida y no nos compliquemos la vida poniéndole unidades aquí a las funciones o los números a los cuales se les es hallado el logaritmo negativo o cualquier logaritmo. Otro ejercicio ahora con hidróxido de sodio. Una pregunta similar, calcule la concentración de hidróxido de sodio. No es similar, acá tenemos que hacer algo diferente, ya verán. Calcule la concentración de iones OH- en una solución de hidróxido de sodio que tiene un pH de 9.5. Ok, ¿cómo arrancamos con este ejercicio? Miren que la expresión que incluye la concentración de hidróxidos a partir de la información que me están dando acá, miren que sería que, bueno, es a partir de esta ecuación, ¿verdad? POH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidróxidos, es decir, despejando la concentración de hidróxidos sería 10 a la menos POH. Entonces, así podría hallarlo, pero atención, que a mí no me están dando el pOH, a mí me están dando el valor del pH, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues hallar el del pOH. ¿Cómo hallamos el valor del pOH? Recuerden que pH más pOH suman 14. Por lo tanto, el pOH es 14, es restarle el pH a 14. 14 menos 9.5 me da 4.5. Ahora sí puedo aplicar esta expresión. Entonces la concentración de hidróxido será 10 a la menos 4.5. ¿Cuánto me da eso? 3.2 por 10 a la menos 5. Un valor de concentración de iones hidróxido pues relativamente, digamos, no es tan bajo a pesar de que está a la menos 5. Lo que pasa es que ese es el nivel de concentraciones que se maneja acá. Miren que le pusimos la unidad de molaridad, ¿verdad? O sea, como que la sacamos de la nada, porque acá no habían unidades que dieran eso. Lo que pasa es que recuerden que siempre las funciones P son aplicadas con concentraciones molares. Por lo tanto, las concentraciones que yo despejo de expresiones que contienen al pH o al pOH me tienen que dar en molaridad. Esto es algo que recuerden, lo hacemos así porque no tiene mucho sentido aplicar manejo de unidades cuando tenemos funciones logarítmicas o funciones incluso exponenciales. Y finalmente, pues hablemos del tema de las diluciones. Las diluciones, pues, aquí quiero que quede claro algo. Una cosa es diluir, otra cosa es disolver. Disolver es cuando tenemos un sólido y lo pesamos y le agregamos agua para entonces dispersar ese sólido, homogenizarlo con el agua y formar una solución, una mezcla homogénea. Eso es disolver. Diluir es diferente. Diluir es cuando ya yo tengo una solución preparada y quiero bajarle la concentración a esa solución. Pero para bajarle la concentración a la solución, pues una opción sería que bajara el soluto, ¿verdad? El nivel del soluto. Pero ¿cómo hago yo en una solución fácilmente para extraerle soluto? ¿Cómo consigo sacarle el soluto a la solución? Está mucho más fácil bajar la concentración de la solución adicionando solvente, agregándole más solvente. Eso va entonces a aumentar el volumen de la solución, pero el número de moles de soluto se mantiene igual. Por lo tanto, la molaridad o lo que sea, que la concentración que esté utilizando, va entonces a disminuir.
¿Cuál es la relación o la expresión matemática para saber en cuánto disminuye o cuánto tengo que agregar para que se disminuya o todo eso? Pues es esta expresión bastante sencilla que está aquí. Miren que no la tengo ni en términos ni de molaridad, ni de normalidad, ni nada, sino que prácticamente eh, bueno, no cualquier, pero sí se pueden utilizar diferentes expresiones o unidades de concentración aquí, en esta expresión, como molaridad, normalidad, incluso un porcentaje en pesos se podría utilizar allí, pero definitivamente molaridad, por ejemplo, no se puede utilizar aquí. Perdón, molalidad no se puede utilizar acá. Importante que sepamos qué quiere decir 1 y qué quiere decir 2. Y acá lo dice, miren. C1 y B1 son la concentración molar, puede ser también normal en realidad, y el volumen de la solución que se quiere diluir, es decir, de la solución más concentrada. Y C2 y B2 serán la concentración y el volumen, el nuevo volumen resultante después de la dilución. O sea, el número 2, ¿sí? El subíndice 2 indica la solución más diluida. Naturalmente ustedes esto lo pueden intercambiar, pero lo importante es que ustedes sepan cuando estén definiendo ustedes cuál es la solución concentrada y cuál es la solución más diluida, pues definir que tanto concentración y volumen queden del mismo lado de la ecuación y que concentración y volumen para la misma solución, es decir, para la diluida, quede del otro lado de la ecuación. Es importante eso, no lo vayan ustedes a confundir porque pueden cometer errores importantes allí. De todas maneras, ustedes también tienen que, como les he dicho siempre, meterle un poco de sentido común a esto, en el sentido pues que se den cuenta, ¿no? Pues si el resultado, no sé, les da por ejemplo, una concentración más alta de la que tenían, entonces realmente algo hicieron mal, pues porque las diluciones me tienen que quedar con concentraciones más bajas. Entonces allí ustedes siempre tendrán la oportunidad de probar la manera o probar matemáticamente si lo que hicieron estuvo bien o no. Entonces vean, resolvamos un ejemplo. Aquí, ¿cuántos mililitros de ácido sulfúrico 18 molar se requieren para preparar 1 litro de una solución más diluida que está a 0.900 molar? Entonces identificar que la solución de ácido sulfúrico 18 molar sería la solución más concentrada y que la solución más diluida sería la de 0.900 molar y que esa quedaría con un volumen de 1 litro. Miren entonces que puedo utilizar la ecuación así como está allí, ya sé quién es 1, ya sé quién es 2. De esa información pues que tenemos disponible, sabemos que la concentración 1 sería 18 molar, el volumen 1 entonces sería el que no conocemos, ¿verdad? El que vamos a añadir para preparar la solución más diluida. Esa concentración diluida sería de 0.900 molar y ese volumen 2 de esa solución más diluida sería 1 litro. Miren que aquí no tenemos la verdad que convertir nada a mililitros, no tenemos que cambiar unidades, solamente que si las unidades fueran distintas, pues sí habría que hacerlo, pero aquí pues lo podemos hacer directamente. Miren que aquí solamente es cuestión, pues como esto es lo que no conocemos, tenemos que despejarlo, entonces esta concentración pasa a dividir de este lado, nos queda entonces esta expresión de acá, y bueno, reemplazamos 0.900 molar por 1 litro entre 18 molar, se cancelan las molaridades, queda el volumen en litros, tienen que mantenerse 3 cifras significativas, por eso el resultado es 0.0500 litros. Y como bueno, digamos que esto lo hacemos en el laboratorio, lo mejor sería ahora sí expresarlo a mililitros, y eso nos daría 50.0 mililitros. Escogeremos el material que sea el adecuado. Agarramos 50 mililitros del ácido sulfúrico del concentrado, ¿sí? Y lo ponemos en un balón de 1 litro y completamos el volumen hasta 1 litro y ya está. Simplemente pues al final de todo hay que agitar y nos queda esa solución más diluida de 0.900 molar.
Ya para terminar les presento esta gráfica que es un diagrama de flujo o mapa conceptual, no sé cómo prefieran llamarle, donde mostramos esa clasificación de las mezclas. Entonces recuerden que las mezclas pueden ser heterogéneas o pueden ser homogéneas. Nosotros nos hemos metido a estudiar las homogéneas, ¿cierto? Que pues las homogéneas las podemos, las mezclas homogéneas se pueden clasificar. Bueno, nosotros en realidad no hemos hablado de estos coloides y en realidad no vamos a hablar de los coloides. Los coloides, de hecho, se trabajan mejor con una parte de las ciencias que se le llama reología. Y pues porque los coloides tienen un comportamiento particular que hay que estudiarlo, digamos, separadamente. Entonces nosotros aquí en mezclas homogéneas pues nos hemos referido básicamente a las soluciones. Las soluciones, recuerden pues que pueden ser de acuerdo a la concentración de soluto que tengan, pueden ser saturadas si se encuentran pues en su concentración de solubilidad máxima. Pueden ser no saturadas si se encuentran por debajo de esa concentración o sobresaturadas si se encuentran por encima de esa concentración, pero recuerden que para preparar una solución con estas características toca pues acudir a medidas especiales como por ejemplo calentar para aumentar la solubilidad y luego disminuir la temperatura lentamente para que digamos vayamos alcanzando ese equilibrio bastante inestable que es el de una solución sobresaturada. Estas soluciones saturadas, pues recuerden que están entonces justo en la concentración que llamamos de solubilidad, ¿sí? Y esto pues depende de muchas cosas. La solubilidad depende de la temperatura, depende de la presión. En el caso de la presión, pues recuerden que eso está explicado en términos de la ley de Henry, ¿sí? Que dice pues que la presión es directamente proporcional a la concentración, a la solubilidad. Y la temperatura, que recuerden hay como hay diferentes comportamientos dependiendo si es un sólido lo que se disuelve en un líquido, en el agua por ejemplo, y que hay algunos sólidos pues que siempre su solubilidad aumenta con el aumento de la temperatura, pero hay algunas pocas excepciones a ese comportamiento. Los gases siempre van a disminuir su solubilidad en cuanto aumentamos la temperatura, porque los gases, recuerden que aumentan su energía cinética cuando aumentamos la temperatura y por lo tanto es más fácil que escapen de la solución a altas temperaturas. Bueno, eso por un lado, no sé, veamos por acá por este lado las soluciones. Recuerden que la formación de las soluciones depende básicamente de las fuerzas intermoleculares y que esas fuerzas intermoleculares que vamos a tener en cuenta son la solvente-solvente, la soluto-solvente y las soluto-soluto. Bueno, aquí las invertí, ¿sí? Y pues eso no lo vimos nosotros acá, pero estas interacciones se reflejan en algo que llamamos calores y entropías de solución. Y no lo vimos ahorita pues porque todavía no hemos visto esto de entalpía ni de entropía, lo vamos a ver justo en el siguiente tema. Entonces tal vez ya después de haber visto esto en el siguiente tema se pueda entender un poco mejor eso de los calores de solución y de las entropías de solución. Nosotros vamos a explicar en términos muy generales. Por otro lado, las soluciones pues se pueden dividir o están compuestas por el solvente, que es la sustancia que encontramos en mayor proporción, y el soluto, o que pueden ser varios solutos, que es la sustancia que se encuentra en menor proporción. Y pues dependiendo de la forma como lo expresemos, esa concentración, o sea, esa proporción entre soluto y solvente se puede expresar de diferentes maneras, de acuerdo a las diferentes unidades de concentración que vimos, por ejemplo, molaridad, molalidad, el porcentaje de masa o masa-masa o la fracción molar, que todas estas pues tienen, digamos, sus conveniencias en un momento determinado, dependiendo de la aplicación y dependiendo qué esté haciendo con esa solución, será más conveniente expresarlo de una manera o de la otra. Y esto por acá, que se viene por acá por este lado, que las soluciones exhiben las llamadas propiedades coligativas. Esto, miren, nos interesará un poco más al final del curso. Vamos a hablar de esas propiedades coligativas. Aquí hay varias.
como por ejemplo el descenso en la presión de vapor, la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelamiento, ¿sí? Esas son todas propiedades coligativas que nosotros en realidad en este curso no veremos, no trabajaremos. Nosotros nos concentraremos en la presión osmótica. ¿Sí? Esto es una propiedad coligativa de las soluciones que es importante para explicar los fenómenos de transporte a través de membranas, la ósmosis, y por ahí algunos fenómenos que ocurren en células, como por ejemplo la crenación o la hemólisis o la lisis celular. Se explican en términos pues, de estas propiedades coligativas de las soluciones.